Recording is on. Muy bien. Ahora la estamos grabando. Buenos días. ¿Cómo están? Como les decía recién, pero no había quedado grabado, en el encuentro de hoy vamos a tratar de definir exactamente qué es lo que vamos a hacer con el tema que habíamos acordado la semana pasada, que era el tema del castigo. Me pareció que el tema del castigo iba a estar relacionado al castigo durante la crianza, o sea, el castigo generalmente de orden parental o el castigo dentro de los sistemas educativos o en las escuelas, pero siempre vinculado a niños y niñas de corta edad, ¿no? Por los efectos que podría producir con posterioridad, si son buenos, si son malos, empezar a discutir eso. Lo que nos quedaba definir ahora es qué es lo que vamos a hacer con esto, o sea, nuestro proyecto, ¿qué va a ser? Vamos a generar un repositorio, vamos a generar recomendaciones, vamos a hacer una campaña de concientización proveyendo información relevante, vamos a generar un video, vamos a crear una cuenta que se puede distribuir o tener presencia dentro de las redes sociales en las cuales nos proponemos de alguna manera proveer información sobre los efectos del castigo en la crianza. Podemos generar recomendaciones para madres y para padres sobre los efectos del castigo y comentar qué es lo que produce y fundamentarlo científicamente. No sé, digo, escucho ideas y propuestas que ustedes tengan de qué es lo que les parece, de qué les parece que les gustaría hacer, ¿no? Luego de eso, una vez que tengamos definido más o menos cómo se va a orientar nuestro proyecto, podemos empezar a definir responsabilidades o actividades que por ahí cada uno se comprometería a hacer, cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes, o le gustaría por ahí, no sé, alguna cosa por ahí particular o algún aspecto particular manejar del proyecto en función de lo que definamos que va a ser. La idea es que, como ven, el número de participantes siempre, como en todos los proyectos, se va reduciendo, ¿sí? Empezamos con 30 y pico, ahora ya vamos 9, probablemente va creciendo con el transcurso del tiempo, pero bueno, sí tendríamos que tener por ahí un objetivo un poco más acotado, ¿sí? Creo que va a tener que ver con la opinión de las teorías del aprendizaje con respecto a los efectos del castigo sobre la crianza de niños y de niñas. Ah, hay parcial de otra materia. ¿Ya tienen parciales? ¿De qué materia? ¿De estrategia? No. Estrategias. Estrategias. Qué rápido que tienen un parcial. Bien. Bueno, está bien, no importa. Igual la clase las vamos dejando grabadas. Después los que no estuvieron o no la vieron pueden consultarla y pueden verla. Y como ya dijimos la otra vez, es un proyecto abierto, la gente se puede sumar en cualquier momento e ir agregando cosas. No tenemos ningún inconveniente. Entonces, si les parece, vamos a pensar un poco esto, pero antes de discutir cuál va a ser el formato que finalmente vamos a utilizar, vamos a hablar un poco del castigo. Entonces, voy a poner una presentación que tengo sobre eso y la voy a ir comentando y después discutimos un poco, ¿no? Que básicamente es lo que opina el conductismo sobre las teorías del castigo, ¿no? Sobre cómo debería ser. Como les dije recién, probablemente ustedes ya lo vieron en la página, pero está bueno si podemos conversar sobre eso. A ver si puedo compartirles la pantalla. Una ventana, acá la tengo. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos el castigo. El conductismo, sí, tenía ciertas, como ustedes recuerdan, sobre todo el conductismo operante, ¿no es cierto? El propuesto por Skinner, tenía una base hedonista, o sea, suponía que los seres humanos tendemos a buscar o a repetir, digamos, o emitir respuestas que tienen resultados que resultan placenteros para nosotros y que tendemos a evitar aquel tipo de comportamientos que tienen consecuencias que son desfavorables para uno. En función de eso, se generaron como una serie de conceptos que están vinculados, o de ideas, o de preceptos, que tienen que ver sobre los efectos del castigo. Entonces, una de las cosas más importantes que decían era que para el castigo sea eficaz, tiene que ser muy severo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros exponemos a alguien a un estímulo de baja intensidad, imagínense, por ejemplo, una madre o un padre que tiene la costumbre de darle un golpecito en la cabeza a su hija o a su hijo cuando una cosa no le gusta, cuando hace algo mal, ¿sí? Gradualmente, para que produzca efecto, tiene que ir aumentando la intensidad, ¿no es cierto? Entonces, supone, como dice esto, gradualmente condiciones adversas cada vez más graves
que pueden originar una resistencia al castigo. O sea, si siempre sigue siendo lo mismo, se produce un acostumbramiento, una habituación, entonces ese reforzamiento, o sea, ese estímulo adverso que es el golpe, deja de tener efecto. Por lo tanto, uno debería aumentar o incrementar la fuerza de eso. Entonces supondría de que, bueno, empiezo le dando un golpecito en la cabeza y termino pegándole con un palo en la cabeza, lo cual resulta, digo, inadmisible, ¿no es cierto? Y genera solamente violencia. Por otro lado, hay una cuestión importante que es que si aparamos una señal adversa muy débil con un fuerte reforzador positivo, la señal adversa puede convertirse en un estímulo discriminativo condicionado y generar el masoquismo condicionado. Sí, funciona. A ver, ahora les voy a dar un caso para que ustedes por ahí lo puedan ver. O sea, si gradualmente la señal adversa es más fuerte, el sujeto puede procurar niveles crecientes de castigo y experimentarlos como placenteros. Imagínense también una madre o un padre que con su hijo o hija tiene un comportamiento donde, bueno, por ahí él mismo le golpea la cabeza, pero luego de que le golpea la cabeza se siente culpable. Entonces le dice, uy, mi amor, vení, perdoname, disculpame, yo no te quería pegar, pero bueno, pasan estas cosas, y es como un refuerzo. Y entonces esa niña o ese niño empieza a aprender, o sea, empieza a generar adentro de él, siempre de acuerdo a lo que postulaba, ¿no es cierto?, el condicionamiento operante, empieza a ver al castigo o a ese golpe como un estímulo discriminativo. ¿Qué quiere decir? Que es un estímulo que le avisa que próximamente va a aparecer un reforzador positivo, que es ese abrazo, esa expresión de culpa del padre o de la madre que lo golpeó, como un gesto de cariño. Entonces, busca el castigo como una manera de conseguir posteriormente el cariño o el placer. Parece casi como razonable y de alguna manera parecería interesante de por qué determinadas personas encuentran placer en el castigo físico o en el sadomasoquismo. Entonces esto se llama masoquismo condicionado. De ahí que siempre hay que tener mucho cuidado, o habría que tener mucho cuidado si uno decide utilizar el castigo, justamente con esto, con la idea de no asociar, digamos, estímulos que pueden resultar beneficiosos para una persona, o que una persona puede tender a buscar nuevamente. Para evitar el efecto del manejo erróneo de las contingencias, Asrin y Holz elaboraron una lista de 13 sugerencias para aplicar efectivamente el castigo, ¿sí? Entonces, se supone que el castigo se utiliza como para inhibir respuestas particulares, o sea, se castiga para tratar de conseguir que esa persona deje de emitir un operante o deje de emitir un comportamiento. Entonces, si el castigo es muy débil, ¿sí?, se produce un efecto que es un aumento nítido de las tasas de respuesta no deseada, o sea, un castigo que realmente no le produce un efecto inhibitorio a alguien, hace que aumente la tasa de respuestas. Es como llevar la contra, ¿sí? ¿No es cierto? Es como si alguien, solamente el castigo sería una reprimenda casi verbal, como decir, oh, tenés que estudiar, porque si no estudiás, yo me voy a calentar, ¿no es cierto? Como una especie de amenaza. Si a mí me dicen, o cualquiera de ustedes le dicen, bueno, tenés que estudiar, lo más probable es que no querramos estudiar, solamente por la manera en la que está dicha, aun cuando nos perjudiquemos. Por lo tanto, dejamos de estudiar, ¿sí? O sea, el ejemplo que ponen acá es decirle a un chico que se porta mal, que se calme. Si la consecuencia adversa es más grave, se va a observar una supresión moderada de la respuesta deseada, ¿sí? Deseada en realidad es indeseada, o sea, es la que no queremos que aparezca, seguida por la emisión de las respuestas perdidas en la primera sesión libre de castigo. Esto se llama contraste conductual. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo estoy adelante de esa persona a la que castigué, va a omitir cualquier clase de respuestas. Ahora, cuando yo no esté, no lo pueda ver y consecuentemente no lo pueda castigar, lo más probable es que haya un aumento considerable, es como que va guardando las ganas, ¿sí? Y después cuando entiende o cree que está libre de ser castigado, que nadie lo ve, las emite mucho, ¿no? En realidad todas estas cosas son cosas que claramente tienen una vinculación, ¿sí? O una relación. A ver, sigamos, ahora después lo vemos. Un castigo más intenso todavía elimina temporariamente la respuesta indeseable, pero hay contraste conductual en los periodos en los que no hay castigo, o sea, se observa como el mismo fenómeno. Llevado al máximo, el castigo elimina la respuesta durante prolongados lapsos y si es suficientemente traumático puede generar respuestas de evitación. Ahora, también produce otro tipo de efectos como lo que llamaban Bandura, el síndrome de indefensión aprendida,
el que una persona se paralice y no pueda responder, el que una persona se ponga terriblemente nerviosa, el que una persona genere un trauma, digo, y además lastimarlo físicamente, ¿entienden? Esas son como complicaciones básicas. Entonces, las 13 características ¿sí? que proponían Esrin y Holz sobre el castigo eran, primero, que el estímulo del castigo tiene que ser preparado de manera tal que sea imposible de escapar de él sin autorización. O sea, de nada sirve, no podés usar la computadora y yo no controlo que la use o no la use. Entonces el castigo no es efectivo y por lo tanto no se produce una modificación. Por otro lado, el estímulo del castigo debe ser tan intenso como resulte posible. O sea, si alguien decide castigar, debe castigar de entrada con el estímulo adverso más fuerte que pueda proponer, ¿sí? Para que resulte eficiente, porque si no se produce ese acostumbramiento. La frecuencia del castigo debe ser tan alta como sea factible. En realidad es un estímulo de castigo por cada respuesta. O sea, cada vez que alguien hace mal, uno debería estar ahí para poder castigarlo. No es castigarlo eventualmente, sino que debería ser un programa de razón fija uno. ¿Sí? O sea, cada vez que se emite un operante, una conducta no deseada, uno debería castigar. El estímulo de castigo debe ser aplicado inmediatamente después de la respuesta, o sea, apenas sucedió, porque si no, no va a haber condicionamiento por esas leyes espaciotemporales que tienen que ver con el condicionamiento y porque probablemente el organismo, hablar de organismo hablamos de animales o de personas, que está siendo castigado a veces no puede encontrar la contingencia, no puede entender la relación que existe entre un comportamiento y el refuerzo negativo, el estímulo adverso, ¿no es cierto? Que es el castigo. Si pasa mucho tiempo y uno no le explica por qué es, no se vincula y por lo tanto no tiene efecto. El estímulo de castigo no debe ser aumentado gradualmente, sino empleado desde el principio con la máxima intensidad. Es preciso evitar periodos de castigo demasiado largos, ¿sí? Sobre todo cuando se utiliza un estímulo de baja intensidad, porque se produce un efecto de recuperación o de habituación, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y se debe poner más empeño en evitar que la administración del castigo se asocie con la administración de refuerzo, como decíamos, porque se podría llegar a producir este masoquismo condicionado. La administración del estímulo de castigo debe ser convertida en una señal o un estímulo discriminativo de que está en curso un periodo de extinción, o sea, se debería lograr que ese castigo, ¿sí? sea un indicador, ¿sí? de que se debe dejar de emitir, que se debe extinguir esa respuesta. Por otro lado, hay que reducir el grado de motivación, o sea, uno trata de generar contextos en los cuales no haya motivación a responder de esa manera particular. Se debe reducir la frecuencia del refuerzo positivo de la respuesta castigada, o sea, generalmente alguien emite un operante o hace algo porque le provoca algo de reforzamiento, o sea, hay algo que él obtiene que para él es bueno, por eso tiende a repetirlo. Entonces, cuando uno está tratando de que esa conducta desaparezca, uno tiene que tratar de que no existan refuerzos positivos para eso, o sea, que no tenga ninguna clase de reforzamiento. Se debe poner a disposición una conducta alternativa que no va a ser castigada, pero que proporciona el mismo refuerzo o uno mayor. Es como decir, bueno, en vez de hacer esto, tenés que hacer esto otro. Por esto, por ahí recibís un castigo y por esto recibís un premio. O sea, de alguna forma tratamos de, en términos de skinnerianos, ¿no es cierto?, de moldear el comportamiento, de llevarlo hacia las conductas que uno desea y que se dejen de emitir las conductas que uno no desea. Si no tenemos respuestas alternativas, ¿sí? le tenemos que dar una situación diferente donde obtenga el mismo refuerzo sin ser castigado. O sea, si él obtenía determinado reforzador, el placer, por ejemplo, de jugar a la PlayStation, ¿sí? y nosotros queremos que no lo haga, debemos ofrecerle alguna situación en la que obtenga un nivel de satisfacción o de placer semejante a eso. Y si no es posible administrar el estímulo punitivo mismo, se pueden asociar estímulos condicionados al estímulo adverso y administrar ese estímulo condicionado, ¿sí? Que, digamos, acá entra el concepto como de la economía de fichas, ¿sí? Otras cosas que nosotros hemos visto, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarla ahí. Bien, ¿les resultó claro esto que les dije? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿No? Bien, es como bastante sencillo, ¿sí? O sea, ahí vemos las dificultades que tiene poder castigar, o sea, como uno dice, bueno, si realmente quieren castigar a alguien, si realmente están dispuestos a este tipo de cosas, sabiendo, conociendo cuáles son los efectos que puede producir, tienen que tomar en cuenta que para que el castigo sea efectivo debería tener estas características que decíamos recién.
Digo, muchas de estas pautas que proponen estas personas no están tanto basadas en una teoría, sino que están basadas en observaciones empíricas. O sea, uno observaba que cuando una persona se la castigaba, se producían ciertos efectos que son los que están reportando. No había una teoría muy clara de por qué se producía, si bien el conductismo operante era el marco general que permitía generar este tipo de cosas. Entonces, empezamos a ver también otras características del castigo, sobre todo de que cuando nosotros queremos conseguir de alguna manera deliberadamente que alguien emita un determinado tipo de respuestas o tenga un determinado tipo de comportamiento, funciona el reforzamiento positivo, ¿sí? O sea, el tema de los premios. Ahora, cuando nosotros castigamos, generalmente el castigo se utiliza para eliminar conductas o comportamientos que resultan indeseables. Se ha demostrado y se ha comprobado que el castigo no permite eliminarlos, que esas cosas tienden a aparecer en otro contexto, o tienden a aparecer en otro, de una manera cambiada, o tienden a aparecer, digo, tienden a transformarse de otra manera, que no es efectivo para modificar el comportamiento. O sea, es como decir, no solamente el castigo físico, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes puede producir, digo, no solamente lesiones de carácter físico, sino daño psicológico y daño en el desarrollo psicosocial y afectivo de una persona a lo largo de su vida, y también puede generar modelos que hagan que esa persona en su vida adulta replique este tipo de cosas, generando muchas más situaciones de violencia, ¿entienden? Es como que el castigo físico resulta inaceptable, digo, primero por las consecuencias adversas que produce, y segundo, porque no resulta efectivo, primero porque casi nadie lo aplica de manera efectiva. Entonces las personas que son castigadas tienden a generar como esa especie de acostumbramiento al castigo físico, ¿sí? Tienden a tener conductas desafiantes con respecto a quien los castiga, tienden a desarrollar conductas de miedo, ¿sí? Aún así, siguen obteniendo cierto refuerzo en determinado tipo de actividades y tienden a realizarlas para obtener ese refuerzo. Entonces, si alguien va a castigar, debería saber cómo castigar, ¿no es cierto? Debería tener cierta habilidad o debería respetar este tipo de conceptos para que ese castigo sea efectivo. Pero como hablábamos el otro día, creo yo que castigar resulta inútil, resulta sumamente trabajoso, hay que estar todo el tiempo, digo, necesita una tasa de refuerzo de razón fija 1, necesita ser en el mismo momento, necesita como muchísima atención, muchísimo control y no produce los efectos deseados. O sea, desde el punto de vista de los efectos o de la eficiencia para poder moldear el comportamiento, no tiene absolutamente ningún sentido. En cambio, sabemos que el refuerzo positivo, o sea, reforzadores que sí tienden a producir consecuencias agradables para quien está aprendiendo, resultan muchísimo más efectivos. Entonces, yo el otro día les ponía el ejemplo, por ejemplo, de cuando queremos que un niño o una niña haga algo que nosotros queremos. Entonces uno puede decir, bueno, poné la mesa, por favor. No, que yo no la quiero poner, que no, siempre a mí, ¿por qué no le pedís a otro? No, que no la pongo. Bueno, ahora la pongo, para que estoy mirando la tele, y entonces uno dice, dale, poné la mesa, tenés que ponerla, pues yo estoy cocinando, no, que yo no la quiero poner, y que entonces uno ya empieza a correrlo alrededor de la mesa, y el otro corre alrededor de la mesa, poné la mesa porque te reviento, ¿sí? No, que me vas a reventar. Digo, se produce como un escalamiento de violencia, y al final uno produce un desgaste terrible y la otra persona a lo mejor no pone la mesa, o si la pone pero de mala manera, de mal modo, no hay ningún estímulo como para poder ponerla. Uno decía, ¿cuál es una forma alternativa por ahí de conseguir que se genere este comportamiento que deseamos? Es como decir, por favor, poné la mesa. No, qué bueno, listo, ¿sabes qué? No la pongas. No la pongas, saco una libreta, me anoto, ¿sí? No puso la mesa, la pongo yo. La pongo para todos, pero no la pongo para él. Digo, no ponerla para él significa un castigo. En realidad, uno podría pensarlo que es que no es un castigo porque no le estoy dando nada. O sea, no hay un reforzador positivo. O sea, ese comportamiento no es reforzado ni negativamente con un estímulo adverso, ni positivamente con algún tipo de premio. ¿Por qué? Porque si él no puso la mesa y yo igual pusiera la mesa y le pusiera un plato para él y le sirviera la comida, digo, ese comportamiento no tendría ningún tipo de consecuencia, ni buena ni mala. Se basa en el principio de que para poder obtener un premio hay que emitir un operante. Entonces, si no pusiste la mesa, uno podría decir, no hay comida. Pero no es un premio, porque no te estoy quitando algo que tenías.
Diferente un castigo sería, bueno, te sentaste en la mesa, te puse el plato de comida y cuando vas a empezar a comer te lo saco y te lo retiro. Sí te estoy castigando porque ya tenías un reforzador que te lo estoy sacando. Entonces, de alguna forma significa una forma de castigo. Ahora, si ni siquiera tenés el plato, no hay ningún castigo, pero tampoco hay un premio o un reforzador. ¿Entienden? Entonces, además, la próxima vez, cuando venga a pedirme algo y a decirme, ay, por favor, no me llevas a comer a tal lugar, momento, miro mi libreta y digo, no, a ver, yo te pedí la semana pasada que pusiera la mesa y no la pusiste. Si vos no pones la mesa, ¿cómo yo te voy a llevar a comer? Me parece que no, que para conseguir las cosas que vos querés, tenés que hacer cosas que estén bien o tenés que colaborar. Vivimos en una casa es como una cooperativa. Entonces, creo que en este ejemplo pueden darse cuenta de cómo funciona la diferencia entre castigar o tratar de moldear el comportamiento a través de reforzadores positivos. ¿Sí? Entonces, hay maneras alternativas de lograr de que alguien haga las cosas que a nosotros nos parece que debe hacer, o sea, dentro de la tarea que los padres suponen como educar, ¿no es cierto?, a sus hijas e hijos. Entonces, ¿cuál es la manera? Muchas veces en el consultorio, cuando uno hace orientación a padres, trata de explicar esto. La diferencia es que las niñas y los niños tienen un montón de cosas, o acceden a un montón de cosas, pero sin ninguna clase de comportamiento previo. O sea, a pesar de que hacen lo que quieren o no hacen lo que nosotros queremos, siguen, no sé, teniendo un celular, teniendo auriculares, saliendo con amigas y con amigos, teniendo permisos para poder hacer cosas. En realidad siguen comportándose como, o teniendo un montón de acceso a un montón de cosas. Y lo entienden como que son derechos adquiridos. Entonces, uno debe arrancar en un escenario diferente, como decir, bueno, mira, vos no tenés nada. Todas las cosas que vos quieras tener, te las tenés que ganar. Que de alguna manera también es educarlo para una vida o para un futuro que cada día es más cruel, más inequitativo, más difícil, donde nadie le regala nada a nadie y donde probablemente, desde mi punto de vista particular, un valor para dejarle a los menores, ¿no es cierto?, para educar, es la idea de que vivimos como una especie de meritocracia, ¿no es cierto?, donde si uno hace cosas, si hace las cosas bien, tarde o temprano le va bien, y donde si uno hace las cosas mal, tarde o temprano no te va. Digo, si yo no voy a trabajar, nadie me paga, pero no me castigan por eso. Ahora, si voy a trabajar, recibo un salario. ¿Sí? Si yo hago determinadas cosas, entonces uno va entendiendo que se logran cosas a través de determinados tipos de comportamientos. ¿Sí? Esto mismo podría funcionar dentro de los niveles escolares, ¿sí? O sea, sabemos que durante mucho tiempo se discutió el tema de las amonestaciones, o sea, hace muchísimos años, no tanto muchísimo, pero 50 años o 60 años, en muchas escuelas, ¿sí? Para enseñar se utilizaba el castigo físico, se hacía sentar, se hacía arrodillar encima de granos de arroz, se hacía con una vara de madera, se les pegaba en los dedos, ¿sí? O había castigo físico, el castigo físico luego fue abolido dentro de los sistemas educativos, pero siguieron existiendo sistemas de punición y de castigo como las amonestaciones, la penitencia, el irse a la dirección, el reto delante de los demás, ¿no es cierto? Un montón de estímulos adversos que se utilizaban para tratar de evitarlo. Acá Aileen nos dice que cuando era chica y se portaba mal en primaria, la mandaban a pintar los adornos de los actos y de los demás. Bueno, vemos ese ejemplo, por ser, ir a pintar los adornos de los actos y esas cosas podría ser interpretado hasta como algo, como un premio. Digo, si yo estoy en una clase, esa clase no me gusta, no quiero aprender eso, me porto mal y me mandan a pintar y me gusta pintar, la próxima clase me voy a portar mal. O sea, implica también una mala administración o una mala planificación de lo que son los castigos y los premios. O sea, algo que uno piensa que podría ser un castigo puede terminar resultando para una persona particular un estímulo que está reforzando ese comportamiento. Digo, como ven, es sumamente compleja la administración de premios y de castigos. Natalia nos dice que a su hijo hasta hace poco lo mandaban al rincón del pizarrón a escribir "no debo hablar en clase". Entonces uno dice, bueno, se supone que si uno tiene que estar parado escribiendo "no debo hablar en clase", no debo hablar, es como casi un pensamiento conductista derivado de la teoría conductista, donde alguien va a creer que porque escribió "no debo hablar en clase" y escribirlo 100 veces se le va a fijar en el cerebro la idea "no debo hablar en clase" y va a dejar de hablar por eso. Cuando uno lo piensa en estos términos, uno dice, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces uno dice, ¿y pero por qué le están mandando a hacer una cosa así?
¿qué sentido tiene? O quien le está diciendo anda al rincón y ponete a escribir eso, ¿realmente cree que eso lo va a hacer? Claro que jamás dejó de hablar. A veces hasta le parece repartido. Exactamente, es como lo de Bart Simpson, ¿sí? Lo vemos naturalmente. Digo, Los Simpson es una serie extraordinaria en el sentido de que muestra los defectos de todos esos sistemas conductistas donde inicialmente fueron implementados en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Norteamérica. No, las teorías conductistas se gestaron básicamente en ellos y fueron aplicadas como teorías de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, creían en eso. Luego de muchísimo tiempo y de muchos años empezaron a entender que eso no funcionaba. No funcionaba desde el punto de vista teórico, por eso aparecieron nuevas teorías del aprendizaje que tomaban en cuenta también las variables intervinientes, o sea, la motivación, el deseo, la memoria, la atención, la concentración, el entorno, la diferencia de reforzadores para cada una de las personas, ¿sí? Hoy en día uno debería decir, las teorías del aprendizaje no se han, o las instituciones educativas no se han ayornado con las nuevas teorías del aprendizaje y siguen utilizando técnicas que se creía que eran eficientes, pero que en realidad, si se las analizara sistemáticamente, uno se daría cuenta de que no resultan eficientes porque no producen los efectos que nosotros queremos que produzcan, ¿sí? Bien. Creo que una de las cosas más graves, ¿sí?, que nos preocupa o que tenemos que decidir ahora con este proyecto, es decidir si nos vamos creo yo que podríamos hablar del castigo en sentido amplio, y particularmente o especialmente del castigo físico. Creo que la violencia, ¿no es cierto?, la violencia, el abuso infantil, que significa, a ver, Natalia dice, no sé cómo subir info al wiki, es ponerse a editar cuando entras, todos tienen permiso para editar porque está abierto para todos y ya podés escribir directamente, ¿sí? No debería haber ningún tipo de inconveniente como para poder ponerla. Si se fijan en el Psicocampus, yo agregué hoy por la mañana, agregué una sección que es una carpeta donde hay materiales, el material que les dije, hay creo que son 20 artículos, generalmente artículos de revistas. No, lo de editar es para agregar, estás editando esa hoja del wiki. Entonces ahí podés agregar lo que vas encontrando. Creo que alguien del grupo puso una información sobre uno de los artículos que luego yo les agregué. Digo, porque a veces los links no funcionan. Entonces directamente, si ustedes quieren, me van avisando y yo voy agregando, o en este determinado tema, a lo mejor vemos cómo asignarles a ustedes permisos para que ustedes puedan editar, o sea, que el espacio de aprendizaje por proyecto sea un espacio donde ustedes también operan como profesores, donde también ustedes pueden borrar, sacar, poner, agregar. Tengo que ver cómo se hace para poder hacer eso. Por lo pronto, en la página de la wiki todos podemos agregar cosas. Como les decía recién, en esa carpeta pueden encontrar, hay 20 artículos, son artículos de revistas en general, o artículos de UNICEF, o Save the Children, o Organización Mundial de la Salud, que están referidos a la violencia física predominantemente, y a la violencia física durante la crianza, aunque también encontramos algunos estudios que analizan, ¿no?, los efectos del castigo dentro de los sistemas escolares. Traté de seleccionar aquellos que estaban en español, por si alguno no lee en inglés. Digo, básicamente creo que hay 19 que están en español y solo uno que aparece en inglés. Hay uno que tiene título en inglés, pero está en español. Luego, con un poco más de tiempo, lo que voy a hacer es poner un listado ahí en la descripción, de qué es lo que contiene cada uno, como un breve resumen para que ustedes lo puedan mirar. Les sugeriría que los miren o que los vayan leyendo como para entrar en tema. Por ahí sería interesante si nos distribuyéramos esa tarea, y entonces nos comprometemos cada uno a leer 1 o 2 artículos, y luego en el próximo encuentro cada uno haría como una breve descripción, muy, muy breve, o sea, nos contaría en 1 minuto o en 2 minutos sobre qué trata ese artículo, qué cosas importantes se destaca, o qué cosas resultan de importancia, ¿sí? Claro, sí, no queremos sumar tanta carga de lectura, lo que queremos es aprender un poco más. Entonces, como es colaborativo, en este momento somos 11 participantes, ¿sí? Si cada uno se comprometiera a leer uno y a decir, bueno, yo leo uno y hago un resumen muy, muy cortito de cuáles son los aspectos principales, ¿sí? O cuáles son las cosas importantes, o de qué trata ese artículo para contarles a los demás, ¿sí?, qué tiene. Entonces,
lo podemos presentar verbalmente en el encuentro del próximo jueves, donde cada uno tiene ese minuto para contar, o podemos escribir un breve resumen en el wiki, donde decir tal artículo, ponemos la referencia, y un resumen de un párrafo muy cortito, donde dice, esto trata sobre este tipo de cosas, ¿sí? Para que quien lo vaya a leer sepa de qué sirve. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte, digo, donde vamos a discutir y a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? ¿Qué imaginan que podemos hacer con esta información y con esto que estamos viendo sobre el castigo y con los efectos que empezamos a juntar información que tiene fundamentos empíricos o evidencias y teorías que lo sostienen sobre los efectos del castigo físico durante la crianza? ¿Qué les parece que podríamos hacer con esto? ¿Queremos difundirlo? ¿Queremos promocionarlo? ¿Queremos hacer una guía? ¿Queremos postearlo? ¿Queremos compartirlo? ¿De qué maneras nos gustaría compartirlo? ¿Queremos hacer algún video? ¿Queremos buscar, como, no sé, crear un foro? ¿Queremos hacer una encuesta para ver qué es lo que pasa? Podríamos, no sé, preguntarle a padres y madres de gente conocida o mandarla por internet, crear una encuesta en Google Forms y enviarla a la gente de nuestras redes preguntando sobre si utilizan el castigo o si creen que determinados tipos de conductas son un castigo o no son un castigo, para ver, yo tengo la hipótesis de que la gente no se cuestiona de manera consciente si está castigando o no y cuál es el efecto del castigo, para qué sirve o qué es lo que busca, que en el proceso educativo o en la crianza generalmente es como una cosa intuitiva donde uno tiende a replicar cosas que le han pasado a uno cuando uno, en mi caso, era niño, ¿no es cierto? Si a mí me pegaban para lograr cosas. A veces yo hablo con madres o con padres que me dicen, ah, sí, no, yo a mi hijo, no, le zampo un cachetazo y se acabó la discusión. Y uno le dice, no, pero ¿cómo le vas a pegar? Date cuenta de la diferencia que hay. Si yo me entero que le pegas de nuevo, te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque no se le debe pegar a los niños. Ah, no, bueno, pero cuando yo era chico a mí me pegaban. A mí mi vieja me daba 3 sopapos y mirá qué bien que salí. O sea, están convencidos como de que el sopapo es las cosas buenas que ellos tienen, ¿sí? Entonces, a mí me da un poco esa sensación, ¿no es cierto?, de que la gente, o a veces lo usan, ¿sí? También creen o coinciden con que el castigo no está concientizado, es naturalizado como una herramienta de crianza. Yo creo que sí, que viene, ¿no es cierto? Es como cuando uno quiere encerrar a un cachorro, por ejemplo, de gato o de perro a no hacer sus necesidades dentro de casa. He escuchado hasta aberraciones, desde patadas que le dan, desde refregarle la cabeza, digo, hay un montón de procedimientos que están basados en el castigo y como es un animal se utiliza el castigo físico. Y también se utiliza con niños y con niñas, o sea, el castigo físico, ¿sí? No solamente el sopapo, el tirón de pelo, el agarrón de oreja, el coscorrón, ¿sí? El tirarle un zapato, donde alguno dice, ah, sí, mi vieja me tira con los zapatos. No me pega, pero igual es como un intento de agresión, ¿no es cierto? Uno lo va entendiendo, se transforma casi o se naturaliza como un juego. ¿Existe el derecho animal? Sí, claro que existe. Existe en la teoría, también existe el derecho de los niños y de las niñas. Y digo, UNICEF o Save the Children, cuando empezamos a buscar y empezamos a mirar, vamos a darnos cuenta de que lo que nosotros nos estamos planteando ya existe hace años. Digo, ya hay movimientos que tratan. Sin embargo, la gente no los conoce. Parecería que no están lo suficientemente difundidos. Parecería que la gente lo mira como una cosa donde dice, no, si yo no ejerzo violencia a mis hijos, yo le doy un sopapo de vez en cuando, pero eso no es violencia. Violencia es otra cosa. ¿Sí? O una persona que lo trata, digamos, hey, vos sos un inútil, sos un inservible, vos no servís para nada, vos nunca vas a poder llegar. Por supuesto que es castigo, es maltrato psicológico. Eso produce un montón de efectos. Uno podría alertar y decir, bueno, si vos le decís eso a tu hija o a tu hijo, probablemente se observen tales efectos, ¿cierto? Bien, ahí Ailén nos dice que podríamos organizar algo así como un manual de concientización sobre el castigo, en sentido de eficacia, funcionamiento. Rocío dice que en el encuentro pasado habíamos hablado de difundir información sobre el castigo en las redes sociales y parece que es útil porque llega de manera fácil a mucha gente, videos o fotos. Alanis dice que estaría bueno promover mediante plataformas muy frecuentes, por ejemplo Instagram. Yo creo que sí. A ver, yo creo que hoy en día todos estamos como acostumbrados a utilizar las redes sociales, producto de esta pandemia y del distanciamiento social que debemos mantener, no solamente nosotros, sino que todo el mundo los utiliza muchísimo. Podríamos utilizar, no sé, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, ¿no es cierto? Que son como las más. Entonces, lo que deberíamos proponernos es empezar a generar por ahí material corto, ¿no es cierto? Porque el material
tienen que ser, sí, Facebook e Instagram se vinculan en una misma, entonces yo posteo algo, publico algo en Instagram, también se publica en Facebook, también se puede mandar por Twitter. Digo, podemos generar como esta campaña de concientización. O sea, hacer encuestas en Instagram y publicar los resultados con la información correcta, por supuesto correcta entre comillas, o sea, con la información que nosotros creemos que es adecuada, con distribuir información explicando que decirle al hijo de uno que es un inútil es un castigo y que produce consecuencias que son desfavorables. Habría que preguntarse para quién está orientado el contenido, porque TikTok, por ejemplo, más para llegar a los chicos y por ahí Facebook para los padres, por supuesto, por eso lo decía. Creo que también es importante concientizar en las niñas y en los niños qué es el castigo. Que ellos puedan decir, mirá, si vos me castigás, me va a pasar tal cosa. O sea, que entiendan. Muchas veces, algunos padres siempre dicen, no, yo porque el otro día le di un bife y enseguida me sacó los derechos del niño, como decir, a los niños no se les debe pegar, y ahí le di otro bife. Digo, bueno, son como cosas que creo que es importante que los niños y las niñas conozcan sus derechos o entiendan que el castigo está mal, que de alguna manera puedan, ¿sí? Lo que deberíamos pensar particularmente es qué tipo de vehículo, qué tipo de estrategia, qué tipo de formato deberíamos utilizar para diferentes estratos, ¿no es cierto? No solamente de edad, sino de nivel socioeconómico y cultural. Digo, deberíamos generar mensajes simples, concretos, claros, de alto impacto, que tengan mucha imagen, que no generen mucho texto. Por otro lado, sí deberíamos tener como una especie de lugar donde está la información, o están los links, o digo, los enlaces. Si vos querés saber más sobre los efectos de la violencia o los efectos del castigo en la crianza, podés consultar, como decíamos recién, Save the Children, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, un montón de asociaciones o de lugares que tienen en contra esto, digo. No necesariamente lo tenemos que poner nosotros en algún lado, sino que podemos redireccionarlo. Lo que nosotros deberíamos pensar es creativamente cómo integramos las teorías del aprendizaje, lo que sabemos de las teorías del aprendizaje, para poder generar ejemplos o para poder encontrar ejemplos frecuentes y demostrar de que producen determinados efectos, ¿sí? Es importante distinguir entre castigo y violencia. A ver, sí, cualquier castigo, para mí, supone violencia. Cualquier forma de castigo es una forma de violencia, ¿sí? Porque implica administrar estímulos adversos de cualquier tipo que sean. Pueden ser verbales, o pueden ser físicos, o pueden tener que ver con cosas, ¿sí? Claro, es de eso. Alanis nos dice niñas, sí. Yo a veces digo niñas, niños, niñas. Estoy tratando de acostumbrarme, les pido disculpas. A veces me confundo o digo algunas cosas o voy cambiando mi manera de referirme a ellos, sí. Cuando hagamos lo vamos a hacer y vamos a utilizar una... Yo creo que niñas y niños tiene que ver con un concepto todavía binario, que niñas podría ser como más amplio. ¿Sí? No, está corrigiendo, está bien, pero yo creo que es para todos, porque también como un colectivo que vamos a trabajar sobre esto, vamos a tener que utilizarlo. Entonces, decir, che, ¿qué vamos a usar? ¿Niños en general, o niñas y niños, o niñes? No sé, digo, es una cosa que decidimos entre todos. Pero bueno, creo que el objetivo fundamental que tenemos que plantearnos en este momento es ponernos en claro esto. Es importante que nosotros sepamos, digo, no podemos enseñar nada si no sabemos lo que vamos a enseñar. Entonces, volvernos expertos en el castigo o en los efectos del castigo durante la crianza, o de las diferentes formas de castigo, o abordar el tema del castigo físico, ¿no es cierto? Durante la infancia, tenemos que leer un poco. Entonces, yo propondría que para la semana que viene nos distribuyéramos ese material para no superponernos, ¿no es cierto?, que está puesto. Hay 20 artículos dentro de ese volumen, donde cada uno podría decir, bueno, en este principio somos 11, como que podríamos decir, bueno, agarramos 2 cada uno. A ver, hay algunos que son muy extensos porque resumen un montón de información. Hay otros que son muy breves porque tienen 3 o 4 páginas o son un artículo. Yo diría que cada uno mire un poco lo que hay, seleccione alguno y escriba en el wiki, ¿sí? También podríamos armar, no sé si de esto les parece adecuado o no, como una especie de grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp a veces funciona como muy rápido, ¿no es cierto?, para comunicarse cosas de uno a otro, o para poder tener información como más rápido.
¿sí? Me parece que incorporarlo, ¿sí? Es práctico, creo que el grupo de WhatsApp es como, che, yo me ocupo de tal cosa, y uno lo lee casi rápidamente, constantemente, hay una interacción mucho más rápida y nos permite resolver problemas de organización. Claro, entonces, el que primero dice, che, yo miré el artículo tal y yo me lo quedo yo, voy a hacer un resumen sobre eso, dale, buenísimo. Entonces, ¿quién de ustedes se ofrece para hacer un grupo de WhatsApp, para armar el grupo? Yo voy a escribir y voy a poner mi contacto para que me agreguen. Muy bien, Ailén lo va a hacer, entonces cada uno de nosotros puede poner su número. Ailén después los copia y los pega, los podés copiar de ahí, pegarlos, digamos, en un portapapeles o en otro lugar. Y lo llamamos. Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Es castigo? No, porque parecería que fuéramos castigadores. Yo creo, a mí me gustaría algo como contra el castigo, no al castigo, o alguna cosa así, o algo mejor que el castigo. No sé qué se les ocurre. Ponerle algún tipo de nombre que probablemente sea el nombre que nos va a identificar luego, porque el paso siguiente a esto, luego de mirar un poco el material o de discutirlo, es vamos a tener que crear una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, una cuenta de TikTok y una cuenta de Twitter, ¿sí? Y hasta una cuenta de correo electrónico podríamos tener, o una cuenta en YouTube, ¿no es cierto? Por si queremos poner videos o poner cosas, que debería tener el nombre que nos va a identificar, ¿no es cierto? ¿No sería más fácil pasar el link del grupo? No entiendo, disculpen, a ver. ¿Qué es pasar el link del grupo? Se comparte un link y vos accedes ahí y automáticamente sos parte del grupo y no tiene que agendar a todos. Ah, buenísimo. No sé cómo hacerlo. Digo, yo también aprendo la tecnología, yo los agregaba de a uno antes. Muy bien. Bien, esto es lo bueno. Ustedes tienen un dominio de un montón de herramientas o de estrategias o de cosas que van a aportar, ¿no es cierto?, a este proyecto, ¿sí? Ahora, no perdamos de vista nunca que este es un proyecto de carácter académico, ¿sí? De que estamos aprendiendo teorías del aprendizaje, de que estamos viendo cómo enseñar. El objetivo, creo que nos estamos proponiendo, es enseñarle a la gente a encontrar formas de conseguir que otros hagan las cosas que ellos quieren sin utilizar la violencia, ¿no es cierto?, sin utilizar el castigo. O sea, ¿cómo se pueden conseguir cosas? ¿Sí? Ahí uno ya entra en un terreno de decir, bueno, no, pero lo estás manipulando, lo estás manejando, ¿sí? Y bueno, creo que es como una discusión siempre casi eterna, como decir, bueno, educar es manipular. ¿Cuáles son las diferencias sutiles entre educar, enseñar, manipular, convencer, adoctrinar? ¿Sí? Hay como mucho, o sea, ¿por qué la gente tiene que aprender? Y bueno, nosotros por lo menos somos un colectivo que sí estamos convencidos de que la violencia sobre la infancia es mala. Y no queremos que eso suceda y nos parece que está mal y vamos a explicarle a la gente por qué creemos que está mal con un fundamento científico, ¿sí? O sea, vamos a buscar fuentes, vamos a buscar argumentos, vamos a tratar de mostrarles cuáles son las cosas malas que pasan cuando alguien ejerce cualquier forma de castigo sobre una niña o un niño, ¿no es cierto? Creo que eso debería ser casi como nuestro lema. No sé si están de acuerdo. Por ahora le puso aprendizaje de proyectos, pero después lo cambiamos. Muy bien. Ese link, yo debería apretar en el link, a ver, voy a hacerlo en este momento. Me está llevando a unirme al chat. Abrir con WhatsApp. Muy bien, qué lindo. Ya estoy agregado. Ok. Una maravilla, qué fácil que es. No sabía ni cómo se hace, luego le voy a preguntar. Muy bien. Ah, bien. Bárbaro. Bueno, igual me agregué, igual ya vi cómo funcionaba. Buenísimo. Bien, a ver. Son 12 menos 10. Vamos a tratar de acordar cosas, ¿sí? Para la semana que viene. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para la semana que viene, vamos a tratar de encontrar un nombre, o sea, un nombre para que nos identifique, ¿no es cierto? Entonces cada uno puede proponer, los podemos poner en este grupo de WhatsApp, podemos discutir, charlar, votarlos o ver cómo funciona. Y por el otro lado vamos a tratar de leer los artículos que podamos, ¿sí? Si conocen otras personas que participan del grupo y que por ahí no vieron el video y que quieren, igual yo lo voy a escribir ahí en el Psicocampus, en la parte donde están los artículos, y
Lo que no sé es cómo hacer, ¿qué hago? Pongo este link que aparece acá, que puso Ailén, lo puedo poner en el Psicocampus para quien quiera agregarse al grupo lo pueda hacer. ¿Sí? Bien, entonces por ahí copio esto y lo pongo. Después, Ailén es la administradora, ¿sí? De última, si se engancha gente que hace pavadas o cosas, los va eliminando. Entonces vamos a buscar un nombre y a leer algo del material y a comprometernos para la semana que viene a hacer una presentación de 1 minuto cada uno, donde cada uno va a ir contándonos a los demás. Exacto, los castigamos, ¿sí? El castigo, no los castigamos, no le damos el premio de pertenecer a nuestro prestigioso grupo, los vamos a dejar afuera, ¿sí? Bien, o sea, si quieren entrar, si quieren participar, tienen que comprometerse a emitir determinado tipo de operantes, dichos del conductismo, ¿no es cierto? Entonces, pertenecer es como una especie de premio. Bien, entonces, ¿acordamos esto? ¿Les parece? Vamos a buscar un nombre a través de nuestro grupo de WhatsApp y van a mirar dentro de esa carpeta un poco lo que hay. Cada archivo tiene más o menos como un título general, los pueden mirar, son todos PDF, todos se pueden bajar, cualquier duda, ¿sí? También lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Cada uno va avisando con cuál se queda, el que primero lo dice en WhatsApp es el que se quedó, ¿sí? Con que cada uno agarre uno, ya por lo menos nos vamos a sacar de encima 11 y ya vamos a tener un montón de cosas sobre las cuales, ¿sí? Poder comentar o poder hablar la clase próxima. Y entonces, la clase próxima vamos a terminar de decidir nuestro nombre, vamos a comentar estos artículos y vamos a ir volviéndonos un poco más expertos en las características del castigo durante la crianza y vamos a discutir un poco nuestra estrategia de cómo generar material, ¿sí? Cómo empezar a generarlo, porque al leer vamos a empezar a encontrar en que muchos coinciden, en que hay cosas como claras, ya tenemos fuentes que podemos utilizar como referencia. Digo, esto no es que se nos ocurrió a nosotros, por ahí se nos ocurrió, pero también lo dice fulano, mengano, también lo pueden encontrar en la UNICEF, o sea, es fundamentar con referencias de manera científica. Esto es, ¿sí? Cuando nosotros citamos algo, no tenemos que demostrarlo, sino que podemos referenciar personas que ya lo han demostrado. Entonces ya vamos a pensar cuál es el contenido que vamos a empezar a divulgar o que podríamos empezar a divulgar, vamos a discutir cuál es el formato que le vamos a dar y vamos a distribuir tareas sobre cómo lo empezamos a difundir. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hay tratados internacionales que lo prohíben? Claro, claro que hay tratados, pero bueno, necesitamos decir, estos tratados lo prohíben, o sea, ustedes saben que existe tal tratado que han firmado tales países, digo, porque si yo les pregunto a ¿ustedes saben cuáles son los tratados internacionales que prohíben pegarle a un chico? Y uno dice, sí hay, pero bueno, ¿y cuáles son? ¿Y dónde están? Entonces, creo que es importante, ¿no es cierto?, visibilizar esta información como una manera de poder hacerlo. Eso, yo creo que el objetivo primordial, si nosotros logramos informar y llegarle a la gente, ¿sí? O sea, se prohíbe en un tratado, pero ¿cómo se regula? De manera concisa y sencilla, sí, concientizar. Yo creo que sí, que tenemos que ser concretos, ¿sí? Bien. A ver, un segundo. Está silenciado, profe. Está silenciado. Perdón, ahora sí. Bien, ¿les parece entonces que quedamos así? ¿Que nos proponemos estas tareas? ¿Sí? O sea, es a través de nuestro grupo de WhatsApp, decimos quién lee o quién se va a ocupar de cada uno de estos documentos, de juntar información, la puede escribir en la wiki ese pequeño resumen o lo puede presentar oralmente. Igualmente vamos a tratar de que todo quede escrito para ir generando material, ¿no es cierto? O por ahí uno encuentra material, dice, che, mirá qué bueno que está esto, acá ya hay un video, acá hay una presentación, acá hay unos dibujitos que están lindos. Total, siempre los podemos citar o siempre los podemos referenciar. Entonces, buscamos un nombre, leemos uno de estos materiales y nos comprometemos a hacer una presentación la semana que viene. ¿Están de acuerdo? Sí, genial. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, nos vemos la semana que viene. Yo ahora voy a agregar dentro del Psicocampus el link de nuestro grupo de WhatsApp para que los que venían pero hoy están en el parcial se puedan agregar. Y voy a agregar también cuáles son las consignas de esta semana, ¿sí? Además de que las puedan ver en el video, que puedan saber, bueno, qué es lo que vamos a trabajar la semana que viene, ¿sí? Bueno,
Que tengan un buen día, suerte en el parcial, hasta la semana que viene. Voy a dejar de grabar y lo voy a subir luego al link. Nos vemos la semana que viene, un placer. Gracias.